Buenos días, mi nombre es Lelio Alexander Huiza Peña, soy estudiante de Ingeniería Industrial y con ustedes voy a compartir el video explicativo 1 y 5 de la unidad de dinámica y energía. Empecemos. Este es mi documento de identidad que acredita que yo soy el estudiante de física general. Bueno, en el ejercicio número 5 vamos a explicar las 3 leyes de Newton y lo que tiene que ver con la coeficiente de fricción, fuerza de fricción. Además de eso vamos a explicar el quinto ejercicio. Empezamos. Entonces, la pregunta 1 dice que establece las 3 leyes de Newton y cuáles de ellas usará en este problema. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver cada uno de los conceptos de las leyes de Newton. Entonces, la primera ley de Newton, la ley de la inercia, nos dice que cuando un cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante, si sobre él actúa una fuerza resultante igual a cero. ¿Qué quiere decir la gráfica? Que cuando yo actúo con una fuerza 1, obviamente para que la fuerza sea nula, la fuerza número 2 debe ser la misma fuerza 1 para que sea igual a 0. Esa es la ley de la inercia. En la segunda ley de Newton nos dice que cuando un cuerpo es sometido a una determinada fuerza, ella es sometida a un desplazamiento. Si hay desplazamiento, significa que existe una velocidad. Por lo tanto, también existe una aceleración. Como podemos observar, la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton es la acción y la reacción. Me dicen que dos cuerpos A y B interactúan. A la acción de A se pone una reacción B, misma dirección e intensidad, pero en sentido opuesto. Pero esta no es nula, puesto que influye mucho su fuerza, fricción y sus respectivas masas. Como podemos ver, es esta. Entonces, me preguntan, vamos a la segunda pregunta: ¿en qué términos de la tercera ley de Newton la fricción? En términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción a qué fuerza, acción. Entonces lo que me están diciendo si esa pregunta es falsa o verdadera. Si nos vamos a ver a la tercera ley de Newton, nos dicen que la fricción es causada inicialmente por una acción de una fuerza de la contraparte. Es decir, si yo colisiono con otra persona, esa otra persona genera una reacción. Por lo tanto, la segunda pregunta es verdadera. Sí, toda reacción es producto de una acción. Entonces, la tercera me dice que cuando un sistema está en equilibrio, inicialmente está en equilibrio o reposo, significa que un cuerpo va a actuar su peso, que nos dice que ejerce una fuerza vectorial hacia abajo, pero que ésta se ve sometida a otra fuerza con vector hacia arriba llamada fuerza normal, lo que significa que el peso es igual a la normal. La D. Me preguntan qué significa el coeficiente de fricción estático y cinético, y haga una breve explicación.
El coeficiente estático nos dice que es el factor de fricción que se opone al posible movimiento, mas no se ha realizado el movimiento. Y el coeficiente cinético nos dice que el factor que se opone ya al movimiento real. Son números adimensionales. Hay que tener en cuenta que el coeficiente de fricción cinético debe ser mayor al estático para que el objeto pueda ser sometido a un movimiento. Si este es menor, entonces quiere decir que su fuerza no es suficiente para mover el objeto. Y por último, el ejercicio. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a desarrollar el ejercicio número 5 del estudiante 4 que me corresponde a mí. En la primera pregunta me preguntaba el profesor con cuál de las tres leyes yo realizaría este ejercicio. Pues entendiendo que de entrada hay involucrado una masa, una fuerza de desplazamiento y aceleración, simplemente lo hago por la segunda ley de Newton, que habla de la acción y que toda acción amerita una aceleración. Entonces, me dice lo siguiente: un bloque de masa 5,6 kilogramos está situado por encima de una plataforma que se mueve verticalmente, es decir, de abajo hacia arriba, y está sobre ella. Ella inicia con una aceleración. Esa aceleración hay que tener en cuenta que es positiva. Entonces, mientras ella va subiendo, necesariamente en esa misma banda hay que hacer un desplazamiento hacia la izquierda, ¿ya? Ese desplazamiento es de 34 newtons. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con este ejercicio, porque cuando usted alza un peso hacia arriba, este aumenta su masa. Entonces, veamos lo siguiente, cómo lo planteamos. Aquí tenemos lo siguiente. Hicimos dos ecuaciones donde están involucradas la sumatoria de fuerzas de X y sumatoria de fuerzas de Y. En sumatoria de fuerzas de X está los 34 newton y el coeficiente de fricción. Y entonces en la fuerza en Y están involucrados, como podemos ver, la normal y el peso. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos unos kilogramos multiplicados por la gravedad nos dan 54,9 newtons. Ese sería el peso a partir de la masa. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, nosotros simplemente decimos que cuando es igual a 0 significa que la normal más el peso inicial deben dar 0 en términos de estabilidad. Entonces, como tenemos involucrado una masa y una aceleración, simplemente calculamos la normal. Entonces, al calcular la normal, simplemente el peso multiplicamos su masa inicial por la aceleración que tiene en ese momento hacia arriba, sobre más el peso. Como pueden observar, la normal aumenta. Claro, aumenta porque está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Entonces, con esto calculamos la fricción, la fuerza fricción estática. ¿Qué quiere decir la fuerza fricción estática? Yo necesito saber si realmente esos 34,3 newton iniciales realmente sí van a desplazar esa cantidad de kilos de la caja. Entonces me dicen que la fuerza estática es multiplicar el coeficiente, que ya lo tengo, que es 0.147, por la normal,
Eso me da una normal de 0,67 newton. Si ustedes ven, esa fuerza estática es menor a los 34,3 newton, significa que sí existe un desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es, ya tenemos la normal. La normal simplemente me dice que yo puedo deducir que es igual al peso en condiciones estables. Entonces, cuando yo igualo que la normal es igual al peso, significa que mi peso siguen siendo los 59,04 n. Ese sería el nuevo peso cuando usted tiene una aceleración hacia arriba. Si yo voy a calcular mi masa, lo divido por la gravedad. Si ustedes se ponen a mirar, aumenta el peso. Ese nuevo peso, con este nuevo peso es que yo hallo la nueva aceleración. ¿Con base a qué? Con la formulita de que fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos una fuerza que se está ejerciendo a nivel horizontal, porque ya tengo el peso de la ecuación 2, es decir, el peso en Y, lo pongo en términos de la ecuación 1, que es la fuerza en el eje X. Entonces, simplemente es la fuerza que estoy ejerciendo de 34,3 newton dividido sobre 6,017 kilogramos y me da la nueva aceleración. Dado que igual este vector va hacia la izquierda, el desplazamiento va a la izquierda, probablemente yo podría decir que la aceleración sería negativa, porque iría hacia la derecha. Aunque a mí no me dicen específicamente si va hacia la derecha o hacia la izquierda, simplemente me están hablando de aceleración. Porque puede ser que la persona esté ejerciendo, la máquina esté ejerciendo una aceleración hacia arriba y tenga sometida de forma horizontal una fuerza hacia la derecha. Es decir, pero ahí la aceleración está bien redactada, digámoslo así, en términos positivos.